Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. No queremos pasar por alto lo que mañana se celebra para los cristianos. El 31 de octubre es conocido como el Día de la Reforma. El 31 de octubre de 1517, hace 500 años, un hombre, Martín Lutero, quien fue profesor de la Biblia de la Universidad en Wittenberg, siendo desconocido, clavó 95 tesis en la puerta principal de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. Este hombre, bañado en doctrina agustiniana, protestó contra los abusos de la venta de indulgencias por parte del papado. Ese día, el curso de los acontecimientos humanos en la civilización cambiaron drásticamente, sobre todo en la parte occidental. En aquel día nadie se imaginaría el estruendo de esas tesis provocaría y cómo surgiría de esa historia luego la llamada Reforma Protestante. En ese documento, Martín Lutero denunciaba la corrupción y la decadencia de la iglesia medieval. Los papas y obispos vivían como reyes rodeados de lujo y glamour. Había mucha pobreza, había mucha hambre, mientras que el oro se amontonaba en el Vaticano. Así que la pregunta que surge aquí es: ¿de dónde sacaba la riqueza todo el Vaticano? Y la respuesta es que ellos alegaban tener la salvación de las almas en su poder. Así que, en este sentido, permíteme explicarle un poco más de esto. El mundo antes de la Reforma estaba esclavizado a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Sagazmente sabían interactuar con los reinos del mundo, por tanto, se pusieron como los dadores de leyes en cuanto a la fe. Los que no estaban de acuerdo con ellos, pues eran perseguidos. A medida que se establecían con los reinos del mundo, establecían ellos sus dominios. A tal punto entonces que la iglesia romana sumergió en las tinieblas y oscuridad al mundo. Y no solo en la fe, sino que incluso en las ciencias. El mundo no tenía acceso a la palabra de Dios, por lo tanto la iglesia romana se puso como interlocutor, se puso como intérprete, como traductor de lo que Dios dice a las personas. Pero incluso en eso eran incluso falsos traductores, porque los traductores convencionales oyen lo que está hablando e intentan traducir e interpretar lo que alguien está diciendo, pero la iglesia romana, que se ponía como interlocutor, ni traducía correctamente lo que Dios dice en la Biblia, ni interpretaba correctamente. No entendían, obviamente, lo que dice la Biblia y tampoco querían entenderlo. No hay manera de traducir e interpretar las palabras de Dios si no ha nacido de nuevo tal persona, porque las palabras de Dios solamente las entienden los que han nacido de nuevo, porque el hombre natural no lo puede hacer, y esa es la característica de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No tiene el Espíritu de Dios. Pero ellos se ponían y se vestían y se mostraban y se autoproclamaban como los interlocutores de Dios y de los hombres. Y decían: esto es lo que Dios manda. El tema es que los hombres, al no tener una manera de corroborarlo, porque no tenían la Biblia en sus manos, simplemente cayeron en la oscuridad y comenzaron a guardar doctrinas no mandadas por Dios, sino creadas por los hombres. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana comenzó a tomar las conciencias de los hombres de esta manera. Una vez hecho eso, comenzó a decirles que deben dar dinero a los ministerios católicos para que ellos intercedan para la salvación del alma de sus familiares. Por supuesto, nadie quiere tener a sus familiares en el infierno. Por lo tanto, esto fue un gran negocio. A esto se le llamó la doctrina de las indulgencias. Comenzaron a decir que tenían que hacer ciertos sacrificios, como por ejemplo ir a Roma cada tanto, subir las escalinatas de rodillas de la Basílica de San Pedro, o tener que ir a ver las reliquias de los santos, que eran parte de los huesos de los santos de ellos, y tenían museos donde debías pagar para ir a mirar. Y es así como el Vaticano se hizo rico y amontonó oro. Cuando Martín Lutero encuentra la verdad de Dios en la palabra de Dios, por la gracia de Dios, encuentra lo que Roma estaba haciendo, y naturalmente hubo resistencia, hubo masacre, hubo guerras. Con todo esto el mundo cambió.
La gente tuvo mucho repudio, se sintió engañada, rompieron iglesias, sacaron sacerdotes, se levantó el pueblo contra el pueblo. Pero fue la verdad de Dios puesta en alto lo que hizo que las personas salgan de las tinieblas a la luz y vengan a la luz. Ya no se necesitó de falso interlocutor, ahora los hombres podían ir a las Escrituras y oír de Dios sus palabras. Y hermanos, ese es el legado de la Reforma, de las tinieblas, luz. El desarrollo de las ciencias, de hecho, en todo el mundo, y la libertad de la conciencia en una mitad del mundo es debido a nuestro buen Dios usando la providencia del protestantismo de los reformadores. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿y cuál fue la herramienta que usaron los reformadores? Pues ellos usaron la fe. ¿Usaron las ciencias? ¿Usaron la lógica? No. Los reformadores fueron usados para dar luz al mundo en tinieblas, usando solamente la sola Escritura. Diciéndoles al mundo que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y a esto es que lo que le dicen, solo Cristo, porque solamente se necesita Cristo. Por tanto, si solo es Cristo el que salva, automáticamente se debe saber cómo es que Cristo salva. Y Él lo hizo derramando su sangre en la cruz para el perdón de los pecados. Por tanto, si se predica a solo Cristo y este crucificado, entonces la cruz nos dice que fue por gracia de Dios, y a esto se le llamó solo gratia. No fue el hombre que tuvo que pagar en la cruz, fue el unigénito Hijo de Dios. Por tanto, cualquier hombre, no importa el pecado que haya cometido, no importa la cantidad de pecados que haya hecho, si cree en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, quien murió en la cruz por sus pecados, entonces tal persona es salva por fe en Cristo. Y a esto se le llamó solo fide. Y por lo tanto, esto los llevó a los reformadores a una dulce consecuencia. La palabra de Dios fue dada por Dios, el Hijo de Dios fue dado por Dios, la gracia de Dios fue dada por Dios, la fe en Jesucristo fue también dada por Dios. Por tanto, ¿en dónde el hombre tiene mérito en la salvación? En ningún lado. Por eso la dulce consecuencia es solo a Dios la gloria, soli Deo gloria. Estas frases en latín fueron los que se pusieron en alto en el tiempo de la Reforma, ya hace 505 años. Y de hecho fue lo que se puso en alto en el tiempo de la post-Reforma. Solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo a Dios la gloria. Y es a esta última sola de la que queremos reflexionar el día de hoy. Es debido a esta sola el nombre de nuestra iglesia. Y en la medida de lo posible, siempre tomaremos como excusa la fecha de la Reforma, para recordar lo que sucedió en cuanto a la historia, como lo hemos recapitulado una vez más este año, pero también y por sobre todo, recordar qué significa el nombre de nuestra iglesia. El título del mensaje del día de hoy, como ustedes pueden ver en sus bosquejos, es Segundo breve recordatorio de la sola Soli Deo Gloria. Y esto nos muestra lo que la iglesia siempre debe tener en mente. Y eso que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy. Bajo este título quiero compartir 2 puntos. En primer lugar, vamos a definir la expresión la gloria de Dios. Y en segundo lugar, vamos a definir la expresión la gloria de Dios. Entendiendo esto, hermanos, es lo que le quiero motivarlos a que siempre tengamos en cuenta lo que debemos considerar de por qué nos llamamos solo a Dios la gloria. ¿Ok? Vamos a orar y que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Oremos. Señor, queremos rogarte, Padre del cielo, que nos permitas asentar, Señor, tu palabra en nuestro corazón y nos permitas disfrutar, Señor, de este día, de tus logros, de tu victoria. Porque, Señor, en Cristo tú has edificado la iglesia, tú la has cuidado, la has preservado, tu verdad está en alto y todo esto, Señor, porque es tu victoria. Y hoy, en cierto sentido, recordamos la historia, pero también, mi Dios, recordamos sobre todo tu poder y tu poderosa palabra.
Señor, guíanos a cada uno de nosotros, tanto a chicos como a grandes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando vimos el año pasado la frase "solo a Dios la gloria", no pretendo que nos acordemos todo lo que se predicó el año pasado, pero cuando vimos eso el año pasado, es una respuesta a lo que la Iglesia Católica se atribuía de que Dios y la Iglesia deben recibir la gloria por la salvación de las almas. El legado reformado respondió a esto de que solo a Dios es la gloria de nuestra salvación. Enfáticamente la Biblia dice: la salvación es de Jehová y Él no le da su gloria a nadie. Y esa fue la respuesta de los protestantes contra la Iglesia Católica. Él de principio a fin es el merecedor de la gloria de nuestra salvación. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. La Biblia dice en Romanos que antes de la fundación del mundo Él nos predestinó. Y luego, cuando todo fue creado, ¿sabe qué sucedió? Él nos llamó, Él nos justificó y finalmente nos glorificó. El que comenzó la buena obra la llevará a su fin. Por lo tanto, y aquí, hermanos, quiero por favor, amigos, deténgase aquí. Piense un poco en estos textos que he dicho. Considere estas palabras. Él a su pueblo lo predestinó. ¿Con qué propósito? Para glorificarlo. Entonces, pregunta, ¿para qué fuimos hechos? ¿Cómo es que su pueblo, entonces, una vez llamado y justificado, debe vivir? Esa es la segunda pregunta, que tiene la misma respuesta. Pues debe vivir para la gloria de Dios. Fuimos hechos para la gloria de Dios. Hermanos, piensen esto, mire, antes de la fundación del mundo, nos predestinó y luego dice que nos glorificó. Por lo tanto, en medio de la predestinación y en medio de que nos glorificó, Él nos hizo. Entonces, ¿para qué nos hizo? Para darle gloria. Y entonces, con ese fin, ya cuando estamos creados, Él nos llamó, Él nos justificó, nos glorificó. Debemos vivir para la gloria de Dios. Con ese propósito, Dios hizo el ser humano, hermanos, desde el principio de la creación. Y escúchenme, hermanos, y el pecado no iba a ser un obstáculo. Dios usó el supuesto obstáculo del pecado para mostrar más de su gloria. Él, al darnos su gracia perdonadora, y ahora, siendo perdonados en Cristo Jesús, volvemos al propósito original, pero de una mejor manera. Ya no vamos a caer en pecado. Nos glorificó. ¿Ves? Darle gloria a Dios siempre fue el objetivo por el cual Dios creó este universo. Y eso no lo va a cambiar nada, aún la existencia del pecado, porque la sangre de Cristo ha sido vertida sobre algunos creados para darle gloria a Dios. El pueblo de Dios vive para darle gloria a Él. Ahora bien, para vivir para la gloria de Dios, debemos entonces en primer lugar definir qué es la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y eso me lleva entonces al primer punto de esta reflexión, la definición de la gloria de Dios. Para eso, acompáñenme rápidamente a Éxodo capítulo 33. Vamos a Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 23. Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 23. Dice la palabra de Dios. Él entonces dijo: Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más Dios: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Hermanos, en este pasaje Moisés rogó que Dios le mostrara su gloria, pero Dios le dijo: no puedes, porque morirás. Morirías. Así que algo que nos enseña este texto, ¿sabe qué es? Es que no hay hombre que ha visto la gloria de Dios. Y como no hay hombre que haya visto la gloria de Dios, ¿cómo la podemos definir? Si nadie la ha visto.
Pero esto, hermanos, también tiene una razón. Aparte de la santidad de Dios, el hombre, por más versado que sea, no tiene la capacidad de transmitir fielmente los aspectos de Dios. Si el hombre lo hace, se quedaría corto y por lo tanto la imagen que el hombre haría sería una imagen incompleta y por tanto desfigurada de la gloria de Dios. Así que para definir la gloria de Dios es necesario, hermanos, ¿saben qué es necesario? Es necesario una condescendencia de Dios y que Él nos diga y nos defina qué es su gloria, porque nosotros no lo podemos ver. Para aquello, entonces el hombre no puede usar su imaginación, necesita depender de Dios. Lo único que tiene es ejercer fe en lo que Dios dice. El hombre, entonces, para darle gloria a Dios, dependerá únicamente de cada palabra de la boca de Dios. No podemos definir la gloria de Dios, pero podemos entonces hablar de aquellas cosas que Él nos dice revelada en su palabra. ¿Lo ven? Entonces, hermanos, en este sentido, cuando vamos al Antiguo Testamento, las palabras gloria, honor y los verbos relacionados traducen varios términos hebreos que significa pesado o peso. Esto nos va guiando a entender que cuando hablamos de la gloria de Dios, no es algo que podemos tomarlo a la ligera, no es algo liviano, no es algo trivial. Por eso el mandamiento moral dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. No es algo trivial. Hermanos, Dios tiene muchos nombres, pero en ninguno debe ser tomado como trivial. El nombre de Dios y por tanto su ser no es algo ordinario. Por eso, hermanos, que cuando nosotros decimos que somos creyentes, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos usando el nombre de Dios. Y como estamos usando el nombre de Dios cuando decimos que somos creyentes, tenemos que comportarnos como tal. De la misma manera, cuando vamos al Nuevo Testamento, la palabra gloria es la palabra griega doxa. Originalmente esta palabra era usada para elogios. Ya en medio del uso del Nuevo Testamento, implicaba dar una opinión apropiada de alguien. En este sentido, cuando pensamos en el propósito por el cual fuimos hechos para la gloria de Dios, entonces debemos vivir vidas y debemos tener un comportamiento que cuando la gente nos vea, terminen hablando bien de Dios por lo que ve en nosotros. Es eso exactamente lo que dice la Escritura. Por ejemplo, el apóstol Pedro. Si ustedes quieren verlo, acompáñenme allí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros, o sea, el pueblo de Dios, sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Ahí va el propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, nuestra función en la vida es poner de manifiesto las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y así provocar que otros hablen bien de Dios. Así que nuestra existencia no tiene ningún otro motivo. No tiene ningún otro motivo. A los que Él predestinó, Él glorificó y por lo tanto dijo Dios, lo crearé. Nuestra existencia no tiene otro motivo. Así que acuérdese, predestinados antes de la fundación del mundo para ser glorificado. Dios crea a su pueblo como otra forma más de expresar su gloria. Así que en esencia entonces, la gloria de Dios puede resumirse como el conjunto de cualidades que Dios tiene en su interior. Y externamente podemos decir que su gloria es el despliegue de esas cualidades reflejadas en las cosas que Él creó. Mucho. Pero se lo digo de vuelta. La gloria de Dios se puede resumir como el conjunto de cualidades que Dios tiene en su interior. ¿Me siguen hasta aquí? Ok. Pues no la podemos ver, ¿no? Pero ¿cómo se pueden ver? Pueden verse por medio del reflejo. Y ese reflejo son las cosas que Él creó. Las cosas que Él creó reflejan su gloria. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, Salmo 19.1.
Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Eso dice el texto, ¿no? Entonces, miren, su creación refleja la gloriosa sabiduría de Dios. Pero no solamente eso, también refleja el poder glorioso de Dios. No solo eso, también refleja la gloriosa majestad de Dios. Pero hay más, también refleja la gloria hermosa y la gloriosa trascendencia de Dios. Sin embargo, hermanos, las cualidades de Dios son mucho más, ¿no? Hemos dicho que es trascendente, que es majestuoso, que es hermoso, que es poderoso, que es sabio, pero Dios tiene más cualidades todavía. Y la creación en ese sentido no puede expresar toda la gloria de Dios. Por ejemplo, no puede expresar su bondad, no puede expresar su benevolencia. ¿Y sabe qué hizo Dios? Por tanto, ¿sabe qué hizo Dios? Al sexto día creó al hombre. Interesante, ¿no? Porque el salmista, cuando dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios, y entendemos que es la creación, nosotros también somos parte de la creación, pero el salmista no incluye ahí al hombre. Porque el hombre, hermanos, es un buen reflejo de la gloria de Dios. Por lo tanto, luego hizo al hombre. Pero alguien dirá, pero John, eso se arruinó cuando el hombre pecó. Pero ahora escuchen, cuando el hombre pecó, aun cuando el hombre pecó, Dios ya había creado el medio para ser glorificado, aun cuando la maldad entró en esta creación. Y Dios, en su plan, había creado la cruz donde el Padre castigaría a su Hijo, la cruz donde el Hijo voluntariamente puso su vida para pagar por los pecados de su pueblo, la cruz donde fue derramada la sangre del Hijo divino de Dios y donde cada gota que fue aplicada a cada miembro del pueblo de Dios fue aplicada por medio del Espíritu Santo. Por tanto, lo que sucedió en la cruz muestra la gloriosa gracia que Dios tuvo con su pueblo, que aún siendo pecador su pueblo, Dios se entregó por nosotros. La cruz hace esto. La cruz expone la gloriosa gracia de Dios. La cruz expone la gloriosa justicia de Dios. La cruz expone el glorioso amor de Dios. La cruz expone la gloriosa misericordia de Dios. La cruz expone la gloriosa santidad de Dios. Entonces, la gloria de Dios, hermanos, y lo vuelvo a decir, es el conjunto de cualidades que Dios tiene en su interior. Y externamente podemos decir que su gloria es el despliegue de esas cualidades que están reflejadas en las cosas que Él creó. Hermanos, todo lo que su ser refleja desde su interior hacia afuera, rebota en Él. Su gloria es también todo lo que su creación refleja de regreso a Él. La creación, hermanos, es como un espejo que refleja la gloria de Dios, y el pueblo de Dios lo es también, porque también fue creado por Dios. Por tanto, como ya dijimos, debemos vivir vidas y debemos comportarnos de una manera que otros terminen hablando bien de Dios por lo que ven en nosotros. Vuelvo a hacer la pregunta entonces, ¿qué es la gloria de Dios? Es algo pesado, es algo de honor, es algo de excelencia, de elogio, de buena reputación. Es algo que refleja de manera verdadera las cualidades de Dios. Y toda criatura donde la sangre de Cristo ha sido aplicada, donde ha sido salpicada, es un reflejo de esa gloria. Es por eso que el apóstol Pablo constantemente, hermanos, en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, dice que la obra de Dios en la salvación muestra la gloria de su gracia. Y dice que como eso es lo que muestra, es digno de la alabanza de la gloria de su gracia. Por ejemplo, acompáñenme rápidamente a ver, Efesios capítulo 1, primer capítulo de Efesios, versículos 5 y 6. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, miren lo que dice,
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si usted salta al versículo 11 y 12, dice: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Si usted mira el versículo 13 y 14 del mismo capítulo, versículo 13 y 14 de Efesios 1, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, y miren lo que dice, para alabanza de su gloria. Y esto, hermanos, nos dice dos cosas. Una ya la vimos: el pueblo de Dios fue creado por Dios para mostrar la gloria de Dios. Pero lo otro que nos dice estos textos es algo importante, y lo más importante en este sermón. Hermanos, no se trata de nosotros aquí. Somos reflejo nada más. Pero no estamos poniendo nuestra atención en los reflejos. No deberíamos poner nuestra atención en los reflejos. O usted, cuando se mira al espejo, usted mira el reflejo. Usted no quiere ver el reflejo, ¿sí o no? O sea, no se concentra en el reflejo, se concentra en el objeto. ¿No es cierto? Hermanos, no estamos poniendo nuestra atención en los reflejos. Nuestra atención debe estar puesta en el objeto. Y el objeto, ¿saben quién es? Es Dios. Lo más importante en este sermón, y lo que los textos nos dicen, es que aunque nosotros debemos vivir vidas que reflejen la gloria de Dios, el punto aquí es que Dios es quien recibe toda la gloria. Hermanos, hemos intentado definir la gloria de Dios y la responsabilidad que tenemos, pero la meta nuestra es entender que a Dios debe ser dada toda la gloria. Hermanos, por mucho tiempo hemos dedicado predicaciones centradas o terminadas en el hombre. En nuestro apuro de llamar la atención del hombre, hemos inclinado el mensaje de Dios al hombre como si fuera el centro del plan. Pero la Biblia, cuando nos narra el plan de redención del hombre, aunque procura muchos libros de la Biblia y muchos capítulos diciéndonos aquello, no es el objetivo ni la meta final del plan decirnos eso. A ver, quiero su atención aquí. Hermano, escúchenme. Tome su Biblia. Tome su Biblia. Si usted toma la Biblia, usted toma Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, y luego usted toma Apocalipsis capítulo 21 y Apocalipsis capítulo 22, ya dudé. Sí, 22. Ese es todo el mensaje de Dios. Y ahí usted ve todo el propósito del plan de Dios. El tema es que desde Génesis 3 y todo el resto de la Biblia, ¿qué se nos habla? Se nos habla de cómo el hombre puede ser salvado, cómo el hombre es redimido. Entonces, a veces cuando uno lee la Biblia o cuando uno se comienza a darse cuenta la cantidad de información que la Biblia tiene de cómo el hombre es salvado, uno pierde el mensaje y piensa que aquí el punto es la narración de cómo el hombre es salvado. Pero esa no es la historia de la Biblia. La historia de la Biblia es cómo Dios es glorioso. Esa es la historia de la Biblia. La meta del mensaje de la Biblia en la redención del hombre no es mostrar que el hombre fue salvado, sino es mostrar el glorioso poder y la gloriosa soberanía de Dios. Lo que la Biblia nos dice
en conclusión es, Dios creó el universo y Él será glorificado. Eso es todo lo que la Biblia nos dice. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Hermanos, Él fue quien hizo la creación, Él fue quien nos hizo a su imagen. Y aun cuando el hombre pecó, fue Él quien buscó al hombre. Fue Él quien buscó a Adán. Fue Él quien buscó a Noé. Fue Él quien buscó a Abraham. Fue Él quien cuidó de Abraham. Fue Él quien cuidó a Israel. Fue Él quien envió a su Hijo. Fue Él quien envió a su Santo Espíritu. Fue Él quien preservó su palabra. Fue Él quien fundó la iglesia. Fue Él quien edifica la iglesia. Fue Él quien preserva la iglesia. Y es Él quien lleva de gloria en gloria a la iglesia. Por tanto, hermanos, como dice la antigua oración, que sea el nombre de Dios santificado. ¿Ven? Entonces, aquí lo importante no es el reflejo. Lo importante es Dios. Y por lo tanto, el tema es la gloria de Dios. Entonces, ahora que hemos definido qué significa la expresión la gloria, que no es algo trivial, vayamos entonces finalmente al segundo punto. La definición de la expresión la gloria de Dios. Como ya aclaramos, la creación, y en ese paquete incluyo el pueblo de Dios, fuimos hechos para reflejar la gloria de Dios. Por tanto, el objetivo es que Dios sea glorificado. En este sentido, la obra de Cristo en la cruz manifestó aspectos de la gloria de Dios. De manera extraordinaria, la obra hecha en la cruz expone a Dios sus cualidades. Lo expone como santo, lo expone como inocente y en la persona de Cristo expone a un misericordioso Dios que toma el lugar del pecador sufriendo por el castigo que el pueblo de Dios mereció tener. En este sentido, Romanos capítulo 5, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este texto nos dice claramente que fue Dios quien sufrió la muerte de su Hijo para que nosotros llegásemos a ser hijos de Dios. Pero el libro de Isaías nos dice algo más específico de la obra de Dios. Isaías 53:10 nos dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Este texto nos dice que Dios, quien sufrió la muerte de su Hijo, fue quien además, quien tomó a su propio Hijo y lo sacrificó. Como lo que vimos ilustrativamente en Génesis, cuando Abraham toma a Isaac. Bueno, Dios específicamente no solamente lo intentó, como lo hizo Abraham, sino que Dios lo planeó y lo ejecutó. Dios tomó la vida de su propio Hijo, su único Hijo, para quitar nuestro pecado y perdonarnos de toda maldad. Pero no solamente eso. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios depositó toda su ira sobre su propio Hijo para darnos su gracia. Fue sobre su Hijo quien se aplicó toda la justicia de Dios para poder aplicarnos sobre nosotros su misericordia. En la salvación a los hombres, Dios, hermanos, en todo su ser fue quien obró en la salvación. La Biblia enseña, y acordándonos también de los reformadores, también enseña que la salvación es un trabajo ejecutado en acuerdo con los miembros de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y esto es así y debe ser así porque la antigua confesión dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La salvación es para la gloria de Dios solamente porque ella es el fruto de la obra del Dios Trino. Y en este sentido, hermanos, nunca debemos dejar de ver esto.
Así como Dios Trino obró en la creación, de la misma manera el Dios Trino es quien obró en la nueva creación. Por eso decimos, solo a Dios la gloria. Y hermanos, yo quiero advertirles aquí, si nosotros no lo vemos así, estamos muy cercanos a los unitarios. Por eso tenemos que entender esto. Cuando vamos a Génesis, sí, Dios creó, el Dios Trino creó, sí. Pero cuando vamos a los evangelios, el Dios Trino salvó. La antigua creación la hizo Dios y la nueva creación también lo hizo el Trino Dios. Y nunca debe pasar nuestra mente entender eso, porque ese es el mensaje. No lo hizo uno de las personas de la Trinidad. Eso nos haría a nosotros unitarios. Cualquiera que sean los unitarios, los evocados a solo Cristo, o los evocados a solo el Espíritu Santo, o los evocados al solo el Padre, como los judíos. ¿Se dan cuenta? Es importante entender esto. Cuando decimos solo a Dios la gloria, estamos diciendo al Dios Trino la gloria, al único Dios verdadero, el que existe en tres personas. El pueblo de Dios recibe los beneficios de la Trinidad. En la salvación, Dios Padre es quien elige en la eternidad de quienes serán de su pueblo. Dios Hijo es quien redime a ese pueblo por medio de su encarnación, obediencia, muerte en la cruz y resurrección, eliminando la pena del pecado. Y el Espíritu Santo va debilitando el poder del pecado en el pueblo de Dios. Así que en este sentido, hermanos, acompáñenme a ver los textos. Miren por favor Deuteronomio capítulo 7. Lo que estuvimos viendo ahora, que estuvo leyendo el hermano Iván. Deuteronomio capítulo 7. Dice el versículo 6 al 8 del capítulo 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios Padre no eligió a Israel como nación para Él por una condición inherente en Israel, sino simplemente porque Él decidió amarlos y ese amor brotó de su carácter amoroso y santo. Hermanos, no hubo ninguna razón para que esa elección se diera así. Y es más, es Dios quien dice por medio del profeta Jeremías esto, escuche: con amor te he amado, por eso te he atraído con misericordia. La nación de Israel no buscó a Dios, fue Dios quien lo trajo hacia Él. Hermanos, el padre del pueblo judío étnico adoraba dioses en Babilonia, en Ur de los Caldeos. De allí fue tomado Abraham. ¿Se dan cuenta? Y de la misma manera, Dios ha hecho con cada miembro de su pueblo. Cristo dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le traje. ¿Ven? Por tanto, al final de todo, a la hora de dar gloria al autor de la salvación, solo Él, Dios, debe ser glorificado. Pero Dios, el Hijo, dejó su gloria, abandonó su gloria, siendo rico se hizo pobre, siendo exaltado se humilló, tomó forma de siervo, se hizo hombre y cumplió con cabalidad la ley de Dios. Al cumplir perfectamente la ley de Dios, Él se convirtió en nuestro sustituto perfecto. Una vez más, Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero Cristo no solamente obedeció la ley que todos nosotros en cambio fallamos, sino que además de eso, obedeció una ley específica que el Padre le dio que obedezca, en la cual Él, el Hijo de Dios, podría salvarnos. Isaías 42:6 dice: yo Jehová, esto es algo que le dice el Padre, le dice al Hijo en la eternidad: yo Jehová te he llamado en justicia. Isaías 42:6: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y en ese mismo libro, con el mismo profeta, más adelante, dice, hablando de Cristo, dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por el conocimiento salvífico de Cristo justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El Hijo de Dios, Jesucristo, obedeció las leyes que nos condenaban, pero además obedeció el mandamiento del Padre de que tenía que dar su vida para, por medio de su sangre, expiar el pecado de su pueblo. ¿Y sabe qué sucedió? Y Cristo lo hizo así. Él voluntariamente, por amor a su pueblo, obedeció. Y es por eso que Pablo dice en Efesios 5:2, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y hermanos, y ese es el evangelio que de hecho predicamos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, la cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Por lo tanto, hermanos, Cristo, el Hijo de Dios, también es merecedor de toda gloria. Por lo tanto, al final de todo, a la hora de dar gloria al autor de la salvación, solo Él, Dios, debe ser glorificado. Hermanos, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros éramos responsables de ir a Dios, pero nunca quisimos ir a Dios. Y siendo así, enemigos de Dios, fue Él quien nos buscó. Fue Él quien nos dio vida. Fue Él quien nos regeneró, nos dio la fe y nos unió a Cristo. Y quien hizo todo aquello, ¿sabe quién fue? Dios el Espíritu. Cristo dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Job, en el mismo Espíritu de Cristo, ya lo había dicho antes, siglos atrás. Job capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu Santo fue quien entonces nos dio vida, nos regeneró, no por alguna obra de justicia que hayamos hecho nosotros previamente, no por haber orado, no por una acción, sino de su sola gracia. Nos dio la fe, nos unió a Cristo. Y entonces, cuando vemos el Evangelio, vemos en ese mensaje el poder de Dios para perdonar nuestros pecados y salvarnos de toda maldad. Es Él quien produce por su Santo Espíritu el querer como el hacer en nuestras vidas. Así que Dios Padre es el que elige. Dios Hijo es el que nos redime muriendo en la cruz. Y Dios el Espíritu Santo es el que nos da la vida. Por lo tanto, al final de todo, a la hora de dar gloria al autor de la salvación, solo Él, Dios, debe ser glorificado.
bajo todo lo que hemos dicho, hermanos, permítanme dar unas conclusiones. Aunque nadie ha visto la gloria de Dios, su creación, incluido el pueblo de Dios, refleja las cualidades internas de Dios, quien se hace manifiesto en las cosas creadas. Por lo tanto, nosotros, como pueblo de Dios, debemos reflejar esas cualidades de Dios. En segundo lugar, segunda conclusión, pero el objeto de todas las miradas no es el pueblo de Dios, sino Dios. El que seamos el reflejo no significa que nosotros seamos los observados, sino que todos los ojos deben estar puestos no en los instrumentos, sino en el objeto. Los ojos no deben estar puestos en el pueblo de Dios, sino en Dios, porque es a Él quien es digno de toda gloria. Es su nombre el que debe ser santificado, no el nuestro y no la iglesia. En tercer lugar, la tercera conclusión, el Dios Trino es el objeto de gloria. Ninguna institución o cosa creada es el objeto de gloria, sino solamente Dios. Y con esto quisiera dar unas aplicaciones, hermanos. Aunque nadie ha visto la gloria de Dios, porque ese es un punto, ¿no? Hemos visto que nadie la ha visto. Aunque nadie ha visto la gloria de Dios, hermanos, los apóstoles sí vieron la gloria del Hijo de Dios. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, Él la ha dado a conocer. Dios el Hijo habitó entre nosotros y los hombres vieron su gloria. Y Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Toda persona que quiera ver la gloria de Dios puede verla por medio de Jesucristo. Él es la imagen misma de su sustancia. En Él habita toda la plenitud de la verdad. Así que, amigo y amiga que está aquí, no ponga sus ojos en la iglesia. Vamos a hacer todo lo posible para que usted tenga una buena imagen de Dios, pero existen todas las posibilidades de que vayamos a fallarle. Por eso, amigo y amiga, ponga sus ojos en Cristo. Él es el autor y el consumador de la fe. Él sufrió la cruz. Él menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quieres que tus pecados te sean perdonados? El Hijo de Dios es quien puede perdonar tus pecados si vas a Cristo y le pides perdón. ¿Quieres tener la vida eterna? Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermano y hermana que está aquí, escuche, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El Dios Trino es el merecedor de toda gloria. Así que vivamos honrando su precioso nombre y disfrutemos hoy, hermanos, de la mesa que Él ha preparado para nosotros, considerando su nombre y su salvación. Y hoy, por medio de los símbolos, entonces haremos memoria de esto, de lo que el Dios Trino hizo por nosotros. Pero no solamente haremos memoria, también aprovecharemos de los beneficios espirituales que Dios hizo para y por nosotros. Amén. Vamos a orar dando gracias al Señor.